Podrías haber visto la exitosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pero quizás no estés al tanto de los extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar detrás de las cámaras. Los disparos que se producen durante la filmación, las lesiones inusuales y las perturbadoras coincidencias parecen provenir directamente de un guión de ficción. Sin embargo, en realidad, todas fueron sumamente reales. ¿Acaso la intensa naturaleza espiritual de la película trajo consigo una especie de maldición o mala suerte para quienes participaron en ella? ¿Es cierto que el actor que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, estuvo cerca de la muerte en varias ocasiones durante el rodaje? ¿O fue simplemente un truco publicitario para generar impacto? Acompáñame mientras revelamos los impactantes incidentes en el set que aterraron tanto a los actores como al equipo técnico. Mel Gibson tenía un objetivo claro: retratar las últimas horas de Jesús con una autenticidad e intensidad que rara vez se ha visto en el cine. Para lograrlo, se rodó en hebreo, latín y arameo, y se construyeron escenarios tan realistas que muchos sentían haber sido transportados a Jerusalén del primer siglo. Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús, llevó sobre sus hombros todo el peso simbólico y físico de esta visión, literalmente. En una escena particularmente intensa, mientras cargaba una cruz auténtica y muy pesada, cayó al suelo y se dislocó el hombro. El grito que se escucha en la película no fue una actuación, fue el reflejo puro del dolor físico real que estaba experimentando en ese momento. Esa toma quedó grabada y se incluyó en la edición final, precisamente por su crudeza. La medida de sacrificio no concluyó ahí. Caviezel también recibió un golpe accidental de un látigo auténtico durante la producción de una de las escenas más violentas, lo que le dejó heridas duraderas. No solo eran físicas esas marcas, sino también emocionales, ya que cada lesión reafirmaba la severidad del papel que estaba analizando. A continuación sucedió algo aún más perturbador. Fue atacado por un rayo mientras filmaba una escena crítica. Numerosos individuos lo entendieron como una señal divina, un mensaje simbólico que aportó aún más profundidad espiritual a la grabación. Pero Caviezel no fue el único que vivió eventos inquietantes durante el rodaje. Aunque se concentraban en su trabajo técnico, muchos miembros del equipo reportaron presencias inexplicables. Algunos temblaban sin razón aparente. Otros afirmaban sentir que estaban siendo observados. Hubo momentos en los que las cámaras y los equipos dejaban de funcionar misteriosamente, como si una fuerza invisible estuviera interfiriendo. Y sin embargo, en vez de retroceder, estos eventos misteriosos reforzaron el compromiso del equipo. Sentían que formaban parte de algo más grande que una simple producción cinematográfica. Creían que estaban siendo testigos y participantes de una experiencia sagrada. Gibson se mantuvo firme ante las controversias. Las acusaciones de antisemitismo y las críticas por la violencia extrema no lo detuvieron. Insistió en que la película debía ser lo más fiel posible al relato bíblico. Asumió el control total del proyecto e invirtió $30 millones de su propio bolsillo cuando los grandes estudios se negaron a respaldarlo, argumentando que la película no era viable comercialmente. Jim Caviezel tenía la misma creencia en el proyecto. Antes de aceptar el rol, Gibson le alertó que representar a Jesús podría amenazar su trayectoria profesional. Sin embargo, Caviezel replicó con firmeza: "Considero que debemos llevarlo a cabo, a pesar de ser complicado". A través de esas palabras, firmó su futuro. La Pasión de Cristo no solo representó un escenario más, fue una travesía en el cine repleta de fe, sacrificio y enigmas, que desdibujó las fronteras entre la interpretación y la experiencia espiritual. Cada jornada de grabación era una lucha, tanto física como espiritual. Las noches eran frías, las lluvias torrenciales se hicieron rutina, pero lo más desafiante no era el clima. Era el peso simbólico y emocional de los eventos que se estaban recreando. Cada escena estaba impregnada de un significado profundo, y cuando ocurrían eventos inexplicables, muchos se preguntaban si realmente estaban solos en ese lugar. Todos, en algún momento, enfrentamos pruebas que desafían nuestra fe y nuestra fortaleza. En esos momentos, buscamos algo que dé sentido a lo que vivimos, algo más grande. En el set, muchos sentían que eran guiados por una presencia invisible, como si cada escena estuviera siendo bendecida desde lo alto.
No estaban simplemente representando una historia. Estaban siendo testigos de una verdad espiritual. Un día, el clima cambió drásticamente. Todo había estado en calma, pero al comenzar a rodar, un viento violento y repentino interrumpió la escena. No era parte del guión, era algo que parecía querer intervenir. En medio de este ambiente cargado, Claudia Guerini, quien interpretó a la esposa de Pilato, comenzó a tener sueños recurrentes sobre la vida de Jesús. No estaban en el libreto. En ellos veía momentos de entrega, de fe, de sacrificio. Estos sueños la conmovieron profundamente y la hicieron cuestionar sus propias creencias. Más adelante reveló que su perspectiva espiritual había cambiado por completo tras participar en la película. Las exigencias físicas del rodaje también dejaron secuelas. Christos Shopov, quien interpretó a Poncio Pilato, se lesionó la muñeca al golpear una mesa con fuerza. Pero siguió adelante, pensando que cualquier sacrificio físico era pequeño en comparación con el mensaje que estaban llevando al mundo. Esa fue la actitud general del equipo. Nadie se quejaba. Todos compartían un mismo propósito: crear una obra que trascendiera la pantalla y tocara el alma del espectador. Mel Gibson no era ajeno al sufrimiento del equipo. Sabía que el cansancio, el frío y las emociones intensas estaban afectando a todos, pero también observaba cómo ese sufrimiento profundizaba la conexión entre los actores y sus personajes. Un día, notó que varios extras estaban temblando por el frío. Detuvo el rodaje, ordenó servir té caliente y repartir mantas. Ese gesto, más allá de la logística, demostró una humanidad que marcó a todos. Y justo entonces sucedió algo aún más perturbador. En una escena llena de cientos de extras, varios aseguraron haber presenciado a una figura ataviada con túnicas de color claro, moviéndose entre ellos. No estaba incluido en el elenco. Nadie lo había conocido. Nadie lo pudo reconocer. A pesar de las inspecciones de seguridad, esa persona nunca fue identificada. Para muchos, representó una sorpresa, una presencia que reforzó el sentimiento de que algo sagrado estaba sucediendo en aquel sitio. Cuando la película finalmente llegó a los cines, las reacciones fueron diversas. No todos la recibieron con los brazos abiertos. Su impacto fue inmediato y profundo. Generó intensos debates que cruzaron barreras religiosas, sociales y culturales. Líderes religiosos discutieron apasionadamente la representación del sufrimiento de Jesús. Algunos temían que su crudeza pudiera malinterpretarse. Otros elogiaron la valentía de mostrar la verdad con tanta intensidad. Jim Caviezel, que había entregado cuerpo y alma al papel, también vivió las consecuencias personales. Su salud, su carrera y su estabilidad emocional fueron puestas a prueba, pero nunca expresó arrepentimiento. En entrevistas posteriores afirmó que su compromiso con la historia estaba por encima de cualquier premio o reconocimiento. La película fue censurada en varios países por sus imágenes impactantes, pero eso no impidió que millones de personas buscaran formas alternativas de verla. En regiones como Medio Oriente y Asia, la película circuló de forma no oficial, generando diálogos sobre espiritualidad en lugares donde esos temas apenas se mencionaban. Mel Gibson, en lugar de dimitir, mantuvo su defensa de su visión. En una rueda de prensa en Roma, aclaró que su objetivo era comunicar el verdadero peso del sacrificio de Jesús, sin ornamentos ni alivio. Su método provocó respuestas sorprendentes, pero también captó la atención de públicos que usualmente no tienen interés en el cine religioso. El efecto no fue únicamente espiritual, también resultó económico. La película, financiada por su propio dinero, estableció cifras y obtuvo más de $600 millones a nivel global. Este logro permitió a Gibson y su equipo respaldar causas de caridad vinculadas con la fe. Y así, lo que comenzó como una película arriesgada se transformó en una experiencia cultural, espiritual y cinematográfica sin precedentes. La pasión de Cristo dejó huella, no solo en quienes la vieron, sino en cada persona que formó parte de su creación. Si deseas, puedo continuar con la parte final o ayudarte a pulir algún segmento específico.